y coordinador nacional en el Instituto Costarricense de Electricidad, participante del equipo de la CEPAL e investigador de la ITA en América Latina, exdirector de Recursos Humanos del ICE e investigador del BIT para América Latina. También es expositor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por su parte, doña Andrea Acuña es máster en Psicología Organizacional, presidenta del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo y presidenta para América Latina de la Academia Internacional de Teletrabajo, directora del primer informe del estado de teletrabajo en Costa Rica y participante del equipo de teletrabajo de la CEPAL e investigadora para elaborar el proyecto de ley de teletrabajo. Además, es asesora internacional. Sin más preámbulo, les pido por favor un aplauso para ellos. El micrófono es de ustedes, señores. Buenas tardes, señoras, señores. Gusto verlas, gusto verlos. Qué gusto ver caras conocidas. Como presentaban inicialmente mi nombre es Jorge Rivere y es un honor estar aquí compartiendo este en realidad, hay mucho que hablar de este tema. Creo que vamos a tener un buen espacio quizás en las preguntas, espacio para respuestas. No sé si la presentación está lista. A don Enio, muchas gracias por la invitación, general. A la licenciada Andrea Acuña, del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, gracias por acompañarnos en esta experiencia. Bien, hace 10 años, entre 10 y 11 años, en esta misma sala, empezamos a hablar del tema del teletrabajo. En aquel momento, las condiciones eran bastante distintas a las actuales. Cuando empezamos a hablar del teletrabajo, la gente primero nos preguntaba qué era eso, qué significaba. Y bueno, había una cantidad de estigmas y mitos. Se fueron tejiendo, digamos, una serie de pensamientos en común que probablemente algunos tenían razón, probablemente algunos, pues con el tiempo se pudieron disipar. La razón, muchos de ustedes probablemente son los contemporáneos en muchos aspectos, recordarán que hace 10 años casi nadie tenía un smartphone, es más, no existían. Hace 10 años íbamos al parque a usar un teléfono público. Hace 10 años no teníamos correo electrónico como hoy tenemos. Hace 10 años no existían redes sociales. Y hace 10 años a nuestros hijos, escuela, a nuestros nietos, les llegaban las tareas, les llegaban los documentos, pues en papel. Hoy en día, ustedes serán testigos de que eso ha cambiado de forma radical, y probablemente irreversible. Hace 10 años nos topábamos con unos paradigmas un poco curiosos. Les voy a contar alguna anécdota. La anécdota se llama la lógica del absurdo. Le pusimos la lógica del absurdo porque tiene lógica, solo que es bastante absurdo. Hay un funcionario que vive en Cartago. ¿Aquí hay alguna persona de Cartago? ¿Conoce lo que es el tránsito de Cartago? Ese funcionario que vive en Cartago trabaja en Turrialba, en una presa hidroeléctrica, en un complejo hidroeléctrico muy grande. Pero el jefe de este señor trabaja en Luruca, ahí por la Pozuela. Bueno, no sé si es por allá o la Pozuela. Y a ese jefe se le ocurre
que este funcionario tiene que venir todos los días a Luca a decirle, hola, aquí estoy. En verdad lo que hacen es firmar un documento. Cuando nosotros le fuimos a preguntar a este jefe que por qué aplicaba esa práctica laboral, nos salió con lo que tradicionalmente respondemos casi todos. Y es que así se hacía y así, cuando yo ocupé el puesto, ya estaba establecido. En realidad esa es una forma poco inteligente de trabajar. Y la verdad, señoras y señores, es que estamos saturados de una serie de lógicas de absurdo en muchos tipos de trabajo. El concepto del presencialismo nos tiene realmente complicados en las carreteras. Ahora estaba conversando con don Roberto Sasso, me dice, mira, el teletrabajo fue un éxito en toda la Argentina. Y sí, los datos dicen que fue un éxito. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que aún sin platina las presas siguen. Dice usted, ¿verdad, don Roberto? La realidad es que el tema es, probablemente, esto se debe a que mucho de la forma en que estamos actuando, en que estamos trabajando, no es la más adecuada o la más efectiva. Hace poco tiempo estábamos buscando una forma más práctica de poder seleccionar personal. Y nos dimos cuenta que todo el manual de puestos, los criterios de selección, parten de la premisa de que la persona tiene que estar presente. Entonces, estamos contratando gente del siglo XXI, en algunos casos, comparando precios laborales del siglo XX y cuidado no, en algunos casos un poco más. Pero bueno, afortunadamente las cosas han mejorado. Hace 10 años, casi un 36% de las casas tenían computadora, casi un 21% tenía internet, que no era de banda ancha. Y hoy en día las cosas cambiaron de forma radical. Hoy en día, yo en el último dato que saca la SUTEL, y concretamente Fonatel, un programa que se llama, no sé si lo han escuchado, Hogares Conectados. ¿Hay alguien aquí de Fonatel? El programa de Hogares Conectados lo que nos hizo fue como una curva exponencial de lo que fue el acceso a Internet. Hoy en día, los datos que sacaron hace poco recientemente nos muestran que más del 56% de familias tienen computadora. La cantidad de gente con acceso a smartphone se ha triplicado, estamos en el 121%. Y el nivel de cobertura, eso quiere decir, a nivel nacional, a donde podemos conectarnos, también se ha duplicado en los últimos años. ¿Por qué hacemos esta referencia? ¿Por qué hacemos estos comentarios? Porque hace 10 años hablar de teletrabajo era bastante difícil, era bastante complicado. Yo creo que hoy en día muchas empresas de ustedes se han aplicado el teletrabajo. ¿Alguien me puede levantar la mano en qué empresas de ustedes se han aplicado el teletrabajo? En realidad el teletrabajo se puede aplicar de forma muy estructurada, muy formal, pero también uno puede teletrabajar cada vez que tomamos nuestro smartphone o nuestra tablet y nos conectamos con la oficina e intercambiar. Ahí estamos siendo teletrabajadores en la práctica. Tal vez no lo llaman un teletrabajador, pero uno en la práctica está, digamos, conectado. Es importante ver, hay un dato del Banco Mundial en 2016
que ubica a Costa Rica en el puesto número 36 de 164 países en lo que refiere cobertura. Y ese esfuerzo que ha hecho el país, probablemente mucho relacionado a los esfuerzos de Conatel y otros, nos permite estar conectados al trabajo prácticamente en cualquier parte del país que quiera. Bueno, y eso no es nuevo, eso probablemente va a seguir, digamos, evolucionando. Cuando nosotros comenzábamos a hablar de teletrabajo, habíamos tenido una visión de repente un poco reduccionista y pensar que el teletrabajo era enviar a Jorge a la casa y con eso pues éramos suficientes. En realidad lo que hemos analizado, lo que hemos visto, es que el tema es que cuando Jorge se queda en su pueblo, en su barrio, en su lugar, Jorge le compra al panadero en el mismo lugar, o Jorge le visita al zapatero del mismo territorio. Entonces se comienza a generar un efecto en cadena cuando las personas trabajan y laboran en sus mismos lugares de origen. En ese contexto, hace poco se acuñó esto que está aquí en pantalla, que les voy a confesar, primero que todos hemos escuchado pero les confieso que no, yo no me siento muy cómodo con esa palabra. No me siento muy cómodo con la palabra de ciudad inteligente, porque la connotación que se le dio a ciudad inteligente era una ciudad llena de aparatos, llena de conectores, todo conectado, lo cual no está mal. Sino que el reto que hemos visto es como cuando generamos un trabajo inteligente, dinamizamos a la sociedad de forma distinta y promovemos que en los territorios, en los lugares, se genere un trabajo más inteligente. Probablemente muchos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso un poco con el tema de fondo? A mi criterio, el Colegio de Ciencias Económicas y nosotros, profesionales de ciencias económicas, debemos de repensar que mucha gente va a estar trabajando no dentro de nuestras oficinas, o no va a estar trabajando dentro de las fábricas tradicionales. Mucha gente va a estar fabricando en sus casas los productos en un futuro. O mucha gente va a tener acceso a medios en lugares distintos. Yo quisiera llamarle a esa lámina más bien ciudades de innovación o ciudades de inclusión social. Y ahí es donde el Colegio de Ciencias Económicas tiene un reto. Y es un reto, si me lo permiten, y lo digo porque soy de la casa, gigantesco. Porque los paradigmas que hemos venido manejando de cómo se hace la gestión de las ciencias económicas, en muchos casos pensando que está focalizado en centros urbanos, eso va a cambiar radicalmente. Esa conectividad tan grande que hay, Jorge, que vive en Pala, donde mi papá es un piñero, sabes cortar piña, mi mamá también corta piña, y mi tío y mi primo, y todos cortamos piña. Parece ser que el destino de Jorge no es que tenga nada con la piña, por ejemplo. Probablemente el destino de Jorge en un lugar de eso pasa a ser piñero. Pero si lo analizamos como una ciudad inteligente o como una ciudad inclusiva, aunque Jorge esté en Upala, se puede capacitar en forma virtual. Jorge se puede preparar en forma virtual y Jorge se puede hacer profesional de ciencias económicas desde Upala. Entonces, el hecho de que mi papá sea piñero, toda mi familia sea piñera, no quiere decir que yo voy a ser un piñero, o un bananero, o un cualquiera. El Colegio de Ciencias Económicas tiene que hacer esta lectura de cómo les vamos a llegar a los Jorges piñeros. ¿Cómo le vamos a llegar a los Jorges que están en lugares remotos? Más allá del concepto de la ciudad inteligente o de otros variables. Por eso hemos querido ir centrando el análisis
de que aquí más que una ciudad inteligente, es una ciudad de desarrollo humano. Y aquí hay algunos datos interesantes, señores. Ustedes son expertos en ciencias económicas. De acuerdo a datos del Banco Mundial y otros sectores, indican que para el año 2030, ¿tienen el dato de cuántos vamos a vivir en ciudades? ¿Tienen el dato? Casi el 70% de la población del mundo vive en ciudades. Lo que es una locura pensar es que vamos a vivir todos en San José, con las carreteras que tenemos, la infraestructura que tenemos. Eso es un harakiri, ciudadano. No, probablemente lo que vamos a tener que hacer es desarrollar clústeres de desarrollo, pero no desarrollo de ciudades inteligentes. Estamos partiendo que la Internet de las cosas ahí está y se va a fortalecer. Más bien, lo que podríamos analizar es cómo desde ciencias económicas hacemos una lectura de aquí a lo que va a pasar en los próximos años, donde ciudades como Ciudad Daily o Limón, que viene ahora con un proyecto gigantesco, cómo vamos desde ciencias económicas a desarrollar el talento de las comunidades para generar desarrollo humano. Ese es uno de los retos que por lo menos estamos analizando en América Latina con algunos organismos internacionales. Okay. Y para ir entrando en materia y hacer un cierre general, decirles esto. Cuando hablamos de teletrabajo, en realidad estamos hablando de desarrollo humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando de un desarrollo sistémico. Todas las actores que participan de ciudades inclusivas, de ciudades más desarrolladas. En el punto específico del trabajo virtual, lo que hemos venido trabajando en esta administración y en la administración anterior de doña Laura Chinchilla y en la tras anterior con Lucas Canales, y ojalá esta administración que llegue siga apoyando estas iniciativas. Lo que les planteamos fue que nosotros vamos a desarrollar el concepto de teletrabajo si estamos impulsando un concepto de modernización de la oficina. Estamos tratando de posicionar, aquí hay personas del sector público, por favor, para contarnos. Wow. Nosotros somos una empresa privada independiente. En este momento estamos trabajando con 46 instituciones públicas. Tenemos 2.600 teletrabajadores, pero estamos haciendo algo más en sus instituciones. Estamos haciendo un alineamiento con las áreas de planificación estratégica y TI para hacer un concepto de modernización basada en las tecnologías. Estamos incorporando en el enfoque cómo podemos simplificar procesos, cómo podemos hacer, firma digital móvil, uno anda con el dispositivo conectado al celular, entonces uno siempre anda facultado para poder firmar. El enfoque que le está dando esta administración y lo que estamos haciendo en América Latina y estamos haciendo con algunos países de Europa, concretamente estamos con la OIT haciendo un trabajo allá en Suiza. Es un trabajo hemisférico, estuvimos con ellos hace poco haciendo un análisis integral y estábamos coincidiendo que el teletrabajo en el mundo debe evolucionar a un concepto de modernizar la gestión, de modernizar las prácticas de relacionarnos, las prácticas de tramitar documentos, etc. Estamos también proponiendo una serie de centros. No me voy a detener, ya tenemos algunos aquí en la periferia, en la área metropolitana. Les estamos llamando centros de innovación. Centros de innovación social, y ahora Andrea se los va a comentar, que son centros donde la gente llega no solo a teletrabajar,
sino que si Jorge es un emprendedor, yo me reúno con un ingeniero, con un arquitecto, con un empresario, y ahí generamos encadenamientos productivos. Eso se llama coworking. Y estamos desarrollando un enfoque de hacer del centro de coworking en toda la gran área metropolitana, en las regiones. La idea que buscamos es que la gente no venga, no se traslade al centro de la ciudad. Okay. Y estamos trabajando con grupos de emprendedores. Bueno, como siento que el tiempo está bien, y este aparato se puede ¿qué trata de hacer? Bien, esto me lleva a lo siguiente. Probablemente esa lámina toda la conocemos, no es nada nuevo. Casi que cada consultor que pasa por nuestras empresas, los empresarios privados también tienen. El concepto de cómo se está rediseñando la arquitectura de las organizaciones, producto de esta disrupción tecnológica que estamos teniendo, nos está planteando nuevos esquemas de utilizar. Hace poco estaba hablando con unos señores de Cisco. Ustedes conocen a la organización Cisco. Estaba hablando con uno de los ingenieros de ellos. Resulta ser que el jefe de ellos está en Buenos Aires, y desde Buenos Aires están organizando todo el trabajo de América Latina, donde una de las sedes es Costa Rica. Este concepto de estructuras más planas, simples, nos está llevando a pensar cómo el profesional de ciencias económicas se va a mover en ambientes donde en la academia nos enseñaron que todo tenía un organigrama bastante bien definido, una estructura muy bien definida, y cuando nos topamos en la práctica con que ya esa estructura no funciona, pues probablemente muchos de nosotros vamos a tener que repensar cómo organizar el trabajo en el tiempo. Probablemente ustedes, no tengo ninguna idea, tienen un hijo, un pariente que trabaja para una transnacional. Esa transnacional debe estar ahorita en Bilbao, o debe estar en Tokio, o en Sydney. Probablemente debe estar en Londres. Mi primo me dice, ay tío, ya me tengo que ir. A veces que estamos ahí haciendo una actividad. Bueno, es que resulta que tiene que reunirse con su jefe en Londres, y ya el domingo tiene que ir previéndose a las 2 de la tarde, prepararse porque la reunión es a las 2 de la mañana. Y a esa hora reúne todo. Probablemente muchos de ustedes tienen personas que trabajan en eso. Bueno, lo que queremos decir es que las estructuras organizativas en esos ambientes están cambiando de forma importante. Un elemento importante también, y no lo voy a hacer más largo de lo necesario, porque aquí deben haber expertos de recursos humanos. ¿Hay algún experto que trabaje en el área de recursos humanos? La compañera. Este es un tema largo y amplio. Tan solo lo voy a resumir con estos puntos. Cuando yo salí de la universidad, no lo voy a decir cuándo, pero ustedes se imaginarán que hace un ratito, ellas se imaginarán. Cuando yo salí de la universidad, yo entré a trabajar en una gran empresa con un título en la mano y una carta de universidad. Y hoy, 30 años después, estoy ahí sentado. Lo que mis jefes, mis compañeros no saben mucho es si Jorge es productivo o no es productivo. Si Jorge está ayudando al cambio o no está ayudando al cambio. Lo cierto del caso es que la forma, y eso va para recursos humanos, en que diseñemos los nuevos perfiles de puesto, las nuevas competencias, los nuevos parámetros de evaluación de la gestión, tienen que ser repensados en forma radical, pero en forma radical. Yo ando casi, aquí no hay gente en las municipalidades, hay alguien en la municipalidad. ¿Vos? Nosotros estamos trabajando con la Unión de Gobiernos Locales, estamos haciendo un esfuerzo muy interesante.
Y hay una serie de municipalidades, señoras y señores, que están haciendo un cambio de paradigma radical. Ya no es la municipalidad recolectora de basura, ya no es la municipalidad tradicional. Hay una serie de municipalidades, y voy a seguir con el ejemplo, que lo primero que hicieron fue replantear su manual de puestos. Porque un municipio en una ciudad inteligente no puede dirigirse si la gente que está siendo contratada no viene con el nuevo. No se puede contratar a Jorge Lluere como me contrataron a mí en los años 70. Entonces, el reto que tenemos de buscar trabajadores que sean más que todo innovadores, y me quedo con esa palabra, hoy lo que ocupamos son funcionarios que sean innovadores, gente que quiera romper paradigmas, gente que se atreva a decir, eso no me parece, o en eso no estoy. Volviendo al tema de recursos humanos, no sé si conocen el libro de Gouvenet Alfander, ¿alguien lo conoce? Human Resource Champion, ¿no? Yo les recomiendo la lectura de ese libro, porque es lo más revolucionario de cómo la gerencia de una empresa debe repensar la forma en que gerencia. Gouvenet Alfander. Cuando el señor Alfander plantea el enfoque, es que Gouvenet dice que en una sociedad interconectada, en una sociedad donde nuestros hijos están trabajando en Londres, o en una sociedad donde yo ando con mi trabajo aquí en el smartphone, la forma en que recursos humanos gerencia la empresa debe experimentar un cambio radical. Y lo pone en 4 cuadrantes. Socio de negocio. Nosotros necesitamos un recursos humanos que se vuelve socio de negocio. Segundo, necesitamos una gestión humana que se vuelve un adalid del cambio, generador del cambio, generador de cultura. En tercer lugar, necesitamos una gestión humana innovadora en las últimas herramientas, o en las últimas técnicas del mercado. Gouvenet Alfander termina diciendo que el profesional de ciencias económicas que trabaja en recursos humanos no puede seguir pensando en trámites de planillas, no puede seguir pensando en llevar el control de asistencia, no puede seguir llevando papeles para allá y papeles para acá, o aplicando pruebas y herramientas. Gouvenet Alfander, Human Research. Bien. Bueno, y en el tema del liderazgo, señores y señores, eso nos daría para hablar muy tarde. Pero muchos de ustedes son jefes, al igual que yo. Lo que pasa es que probablemente, y yo me pongo de primero, en este mundo que cambió tanto, yo probablemente no soy el mejor jefe que debería estar sentado en esa. Probablemente. Porque a Jorge, cuando lo hicieron jefe, nunca le evaluaron las competencias del siglo XXI. Probablemente Jorge Lluver está ahí sentado porque tiene 30 años de estar en la empresa o conoce muy bien. En ciencias económicas, señores y señores, necesitamos desarrollar programas de innovación de los jefes del siglo XXI, los líderes del siglo XXI. Yo no ocupo que la señora sea mi jefe para ver si llegué a las 7 de la mañana. Yo ocupo de ella, que ella sea mi coach en un mundo digitalizado. Yo necesito que el nuevo jefe me ayude a salir adelante de este barullo en el que estamos metidos. No me voy a meter a hablar de choques generacionales porque no es mi tema ahorita, pero estamos viviendo un encuentro de generaciones bien complicado. Ok. Y naturalmente necesitamos que ustedes, que son mi jefe, contraten a Jorge con una mente, con una visión de mercado global. Hoy en día, la forma en que estamos haciendo negocios nos lleva a trabajar en ese contexto. Esto tiene que ver, señoras y señores, porque más allá del teletrabajo es cómo gestionamos un factor humano de una manera más inteligente, más práctica.
Naturalmente necesitamos revisar los criterios de cómo atraemos y retenemos el talento. ¿Cómo formamos a la gente? Hace poco estaba revisando con el SUB, nosotros estábamos hablando de los planes de estudio y nos estamos dando cuenta que en el colegio tenemos una labor muy grande que hacer, señores. Nosotros necesitamos sentarnos a repensar cómo están saliendo los nuevos profesionales al mercado. ¿Cómo están saliendo los nuevos profesionales al mercado del siglo XXI? Donde ahora la gente en 3D va a fabricar sus productos en la casa. Donde ahora las ciudades inteligentes se hicieron cluster. Entonces sale un signo de pregunta decir qué tipo de profesional de ciencias económicas estamos llevando al mercado. ¿Cómo estamos? Naturalmente, competencias de trabajo virtuales, temas de desempeño. Uno de los aspectos fundamentales es que aquí, por lo que vi, muchos de ustedes trabajan para una institución pública. Y los que no levantaron la mano, probablemente son independientes. Son independientes que trabajan para la seguridad. Entonces, nosotros también en ciencias económicas, el Colegio de Ciencias Económicas debe de analizar con mucho detalle cómo es el perfil del profesional que va a salir al mercado de forma independiente. No hay que va a salir a trabajar en una empresa, sentarse en una silla durante 20 años y quedar de pensión. Nosotros en ciencias económicas, creo que este foro lo permite y vuelvo a dar las gracias por la oportunidad, debemos de generar un análisis de cómo vamos a impulsar y proponer los nuevos emprendedores que tienen. Bueno, voy a pasar un poco más rápido. Esta pregunta la hicimos improvisadamente bien un poco, pero queríamos jugar un poco de gurú, pero en realidad este es un trabajo que juntos lo vamos a hacer. Yo creo que a todos nos pasa por la mente la pregunta: ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando lleguen al mercado laboral? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se van a topar? Es más, ¿qué se están topando ya los muchachos? Porque ya los muchachos ya entraron al mercado laboral, deben de tener 19 años o 20, y se están topando con nosotros. Bueno, probablemente se van a topar con un mundo más globalizado, habrá que hablar muy bien inglés, probablemente habrá que hablar también un poco de mandarín, yo vaya por ahí, ¿verdad? Y un poco tal vez de alemán, muy bien. De hecho, en Alemania fue donde salió la cuarta revolución industrial. En Berlín, entiendo que fue Klaus que comenzó con la cuarta revolución industrial. Bueno, el alemán probablemente va a ser Va a pasar un fenómeno, señoras y señores, que yo creo que ya está pasando. Ya en este momento se está dando un pequeño roce entre los que ya pasamos de los 30 y los nuevos muchachos que son líderes innatos, que son líderes que vienen con un impulso y con una energía. Y se está topando con los Jorges que dicen eso no se puede, ¿verdad? Somos muy dados a decir eso no se puede, porque la norma dice, o porque el procedimiento dice. Entonces lo que está sucediendo ahorita es que hay un gap un poco complicado y que se va a incrementar cuando la gente trabaje en forma virtual cada día más. En los últimos 10 años, señoras y señores, en los últimos 10 años en Estados Unidos el trabajo creció un 3.7%. Y la cantidad de teletrabajadores en Estados Unidos en ese mismo lapso creció 78 millones de personas. En Costa Rica, cuando empezamos a hablar de teletrabajo, ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan, el último de los vulcanos se llamaba una película. Éramos como 3 gatos. Hoy en día en el sector público tenemos 2.670 personas.
Y en el sector privado debe andar un poco más. Que son registrados, porque hay gente que no se inscribe. En otras palabras, se está generando un gap, una diferencia entre los que son jefes tradicionales y los jefes que tienen que desarrollarse en ambientes virtuales con gente nosotros hemos tenido que frenar a alguna gente, porque hoy en día la gente quiere teletrabajar en cualquier lado. La gente quiere teletrabajar en el ferry, en el aeropuerto. Eso nos pasa, bueno, a los que viajan mucho. Uno apenas llega al aeropuerto, lo primero que hace es conectarse. Cuando llega al hotel. ¿Ah? Y cuando uno llega a cualquier lugar, es lo primero que hace. Pero esa forma alternativa de trabajar, y la hemos estado analizando con el Instituto Nacional de Seguros, y si hay alguien aquí del Instituto, quiero darle el agradecimiento por el esfuerzo y la ayuda que nos han dado. Es que no es que Jorge quiere teletrabajar ahí en Limón, en Cahuita, ¿ah? En una pipa ahí, en dos hamacas, en una palmera. No es tan libre el asunto. No es tan libre de trabajar donde yo quiera, donde yo se me ocurre teletrabajar. Porque hay un tema que se llama la póliza de... Claro. Y si por la póliza de riesgos del trabajo a Jorge Lluere le cayó una pipa en el dedo gordo del pie, el INS dice, yo no le pago ese accidente laboral. O si yo llego al INS y le digo que me duele las cervicales, el INS le va a decir, ¿y usted dónde trabaja? ¿Y cómo trabaja? Ah, no, yo trabajo en una hamaca. Mira qué bonito. Estoy ahí todo el día. Una camisetita. Esto hay que saberlo controlar, pero está pasando mucho con nuestros hijos. Uno los ve sentados en el sillón ahí, ¿verdad? Como haciendo ahí. Pues, me avisan con el tiempo, porque sé que ya se cumple. Lo otro, yo no sé si aquí hay algún abogado o abogada. Aquí nos estamos enfrentando al agua con el aceite. Esto se llama el agua y el aceite. El Código de Trabajo tiene 76 años. El Código de Trabajo tiene 76 años. Entonces, toda la normativa laboral que tenemos data desde los años de nuestros abuelos. Así de sencillo. Y aunque se han hecho algunos ajustes en la Asamblea Legislativa, y en este momento, bueno, tal vez Andrea me ayuda, presentaron un proyecto de ley, tienen presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, porque ahorita en este minuto hay un vacío legal delicado en ese tema. Pero lo hemos solucionado con una serie de decretos, una serie de guías y normativas. Ahora podemos hablar de eso si hay preguntas, pero ese es un tema. Finalmente, si no rediseñamos la gestión humana, ¿cómo le llaman? Los millennials. Y ahora vienen otros. Bueno, sí, dicen que vienen otros de camino. Y ahí van a aparecer, poco a poco van a aparecer. Es que el tema de la gestión humana, y ya no hablo de recursos humanos, de la compañera gentilmente levantó la mano, ya no es el departamento de recursos humanos, es el concepto, vaya la redundancia, cómo está concibiendo la gerencia el manejo del talento, el manejo de la innovación y la inteligencia. Si no lo hacemos, ni cuenta nos vamos a dar cuando nos pasen por encima este mundo globalizado. De hecho, hace poco estábamos viendo unas estadísticas. Ustedes me ayudan. De los muchachos que se están yendo a trabajar a Panamá. Ustedes vieron la cantidad de gente que se fue a trabajar a Panamá. Los dejaron sin profesionales, en una serie de especialidades. Y Panamá está aquí a cuánto? Una hora, una hora. Yo puedo ir a Panamá casi que todos los días en la mañanita y me vengo en la tarde. Si la empresa me lo paga, bueno, ya no me detengo con los millennials, yo creo que es un tema que ya todo. Esta lámina
ayuda un poquito algunas ideas. Vean, señoras, señores, ustedes manejan mejor que mi persona. Nosotros ahorita estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el señor Alfredo Hasbun, que es el ministro. Estamos haciendo un acercamiento con el MISIT, porque estamos haciendo un mapeo de cuáles son los puestos que ya desaparecieron de todo. Ustedes reconocen algunos de los que están en pantalla. Por ejemplo, el caso típico, ya no hay ascensoristas. Ya no hay ascensoristas. Probablemente ya no hay un digitador, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta tendencia de desaparecer, lo digo con todo cariño y respeto, cuidado, cuidado, en los próximos 5, 10, 15 años van a haber sistemas que están haciendo mucho lo que hoy hacemos los sistemas. Eso le llaman la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial nos está metiendo un reto realmente gigantesco. Yo conozco mucha gente del sector público y privado, conozco gente maravillosa, gente bellísima, gente inteligente, gente con la camiseta. Pero conozco mucha gente que tiene 15 años de hacer lo mismo, que son profesionales en alguna rama, no digo de ciencias económicas. Y uno le dice a la persona después de verlo unos años, ¿qué estás haciendo? Ah, no, siempre estoy aquí en el departamento. ¿Y qué están haciendo en el departamento? Ah, ¿no te acordás? Aquí lo que hacíamos era X, Y, Z. Ese enfoque y esas prácticas laborales nos está llevando a perder una cantidad de empleados. Hay muchas estadísticas que dicen que en los próximos 10 años más del 40% de los puestos van a desaparecer. ¿Cómo ciencias económicas van a responder a eso? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cuál va a ser la lectura que hagamos donde ya probablemente muchos gestores de recursos humanos ya no se van a ocupar con ese perfil? Y en los nuevos puestos, no lo leo, ustedes la mayoría pues recordarán que no existían las redes sociales hace pocos años, entonces nos preocupaba. Pero hoy en día una empresa en el mercado que no tenga redes sociales, podemos decir que está un poco complicado. Y necesitamos un gerente que sepa manejar redes sociales, es toda una técnica, manejar redes sociales. Pero también necesitamos un gerente de Big Data, necesitamos un gerente de minería de datos, etcétera, etcétera. Vuelvo al tema de que en ciencias económicas se nos plantea un reto bien interesante y no dudo que lo vamos a sacar bien, pero se nos plantea un reto. Y la pregunta de las profesiones cuáles se están transformando, la respuesta no es así. La respuesta es que no solo están desapareciendo puestos, sino que muchos de nuestros trabajos ya se están transformando y de una forma aceleradamente difícil de asimilar probablemente. Bien. ¿Cuál es la competencia donde en ciencias económicas deberíamos de ponerle atención? Porque al fin y al cabo nosotros, y con todo el respeto a Eugenio, usted me ayuda a entender bien, el papel que tenemos en el colegio es direccionar a este país en las ciencias económicas de cara a los retos que estamos enfrentando en el mundo globalizado. Ese es el reto que tenemos, salvo mi mejor proyección. ¿Cómo en ciencias económicas vamos a incluir y recomendar que los currículos académicos de las universidades, de los centros de estudio, de las prácticas, promuevan un concepto de innovación en todo funcionario de la empresa, sea público o privado? Y el concepto de innovación, no todos lo quieren, pero se puede creer, o por lo menos intentar. Hay gente que es innovadora por naturaleza, ustedes los conocen en sus oficinas. Hay gente que es así, ¿verdad? Es una chispa. Además, no hay que decirle nada. Hay gente que nace ser bueno. Es bueno por naturaleza. Y habemos unos que somos muy malos y tenemos que estar a la parte del jefe para poder trabajar. Pero necesitamos gente innovadora. Que, vuelvo a la palabra famosa, sea disruptiva. Que rompa. Pero por eso nosotros jefes
debemos de ser capaces de no enojarnos cuando un subalterno nos viene a cambiar cosas. Y ahí está el tema. Más bien deberíamos de recibirlo bienvenido. Porque los jefes de antes, yo soy los de antes, ¿no? Los jefes de antes, éramos y lo que creíamos que eran. Ok. El manejo del cambio transcultural. Hoy en día las personas, si no entendemos que nuestro interlocutor puede estar a miles de kilómetros de distancia, estamos mal. Habemos gente que no distinguimos de estar frente a frente o estar en medios virtuales. Y hay gente que habla tanto como yo hablo y cree que en ambientes virtuales también puede gastarse toda la vida hablando. Las competencias y el tema de la cultura transnacional es cómo la persona entiende que en ambientes virtuales cambia su relación y su forma de relacionarse. La capacidad de adaptación ya la mencioné, tipos en línea, la comunicación asertiva, y algo que es trascendental es cómo nosotros desde el colegio promovemos a un profesional en ciencias económicas que salga con luz larga. Nosotros necesitamos gente que salga del colegio o que sea incorporado a un mercado laboral con una luz muy larga, donde sus clientes están en Taiwán y sus clientes están en la India. No quiero decir que no lo estemos haciendo, no hay duda que lo estamos haciendo y no hay duda que el colegio hace programas de actualización y muchas cosas. Quiero señalar o reiterar es que necesitamos ponerle atención a cómo logramos un profesional de ciencias económicas universal, con una mentalidad totalmente universal. Bueno, yo llego hasta aquí, quiero agradecerles, disculpen por el tiempo y pero si tienen preguntas luego de la licenciada Andrea Acuña. Muchas gracias, muy amables. ¿Qué tal? Qué bueno. Es un gusto estar acá. Un agradecimiento al Colegio de Ciencias Económicas por la invitación, pero también por abrir estos espacios de crecimiento, de discusión y de formación. Creo que todos los necesitamos. A veces estamos muy ajetreados en el día a día y nada más estamos ocupados en las cosas que nos competen. Pero estos espacios que son un respiro y que son una reflexión son necesarios para evaluarnos, para ver a dónde tenemos que redireccionar nuestras organizaciones, pero también nuestras competencias, nuestro perfil profesional, incluso cómo podemos generar núcleos de desarrollo local basado en las tecnologías digitales. Que eso es por un lado, una gran oportunidad, pero un gran reto. ¿Estamos preparados para formar equipos virtuales de trabajo? ¿Estamos preparados para formar sociedades de innovación digital y social? Porque no podemos olvidar esos dos componentes. Pues precisamente cuando del Colegio de Ciencias Económicas, don Wilber, nos llamó precisamente para colaborar con este tema, me sentí un poco sorprendida. Sorprendida en el sentido en que hemos venido hablando de teletrabajo, ¿cuántos años? Imagínense ustedes cuántos años venimos hablando de teletrabajo. 10 años, más de 10. Muy bien, más de 10 años. Y me llamó la atención que cuando don Jorge pidió que levantara la mano quienes aplicaban teletrabajo, no llegaba a un 50%. ¿Ustedes por qué creen que eso puede ser? Por un lado, porque las tecnologías han venido evolucionando y hace 10 años no teníamos las tecnologías que tenemos ahora. Pero sin embargo no es un problema de tecnologías. Hoy por hoy no podemos decir que no vamos a teletrabajar porque no tenemos la tecnología, sino que hemos visto que hay una situación cultural
También hay una situación de actitudes y competencias que nos hacen repensar nuestros esquemas y nuestros paradigmas laborales, organizacionales. Y este tema nos supone una serie de retos en la gestión del cambio, en la gestión de la innovación, y que justamente como una cadena de mejora continua debemos generar una serie de actitudes y cambios en línea. Vean, precisamente por eso, y como complemento a las valiosas palabras que don Jorge nos ha dado, vamos a tal vez a contextualizar estos minutos que tenemos para ver cuál ha sido o cuál es nuestro impacto, no solamente de las tecnologías, del trabajo virtual, sino también de los nuevos esquemas laborales y de los nuevos esquemas de gestión. Porque la tecnología por sí misma no lo es todo. La tecnología por sí misma no dicta los mejores procesos. La tecnología por sí misma no dicta una mayor eficiencia o modernización, decía usted, don Jorge. La tecnología en sí misma no nos está funcionando si no la estamos usando con una lógica, pero no del absurdo, don Jorge, sino con una lógica de eficiencia y con una lógica que nos permita articular con otros equipos de trabajo mucho más dinámicos. Precisamente por eso es que, analizando el entorno en el cual nos enfrentamos los nuevos profesionales, sí de ciencias económicas, pero yo diría que a nivel general, porque este mundo globalizado es abierto y es un reto para los profesionales de muchas otras áreas. Y qué interesante que el Colegio de Ciencias Económicas se hable con el Colegio de Contadores o con el Colegio de Psicólogos o con el Colegio de Sociólogos. Qué interesante hacer eventos entre colegios y qué interesante hacer eventos interdisciplinarios, porque necesitamos salirnos de nuestros esquemas. A veces eso se vuelve también una zona de confort. Necesitamos conocer una serie de conocimientos, ¿verdad?, de diferentes disciplinas y entre todos poder enriquecernos. Pero bueno, volviendo a los entornos, los nuevos entornos de trabajo, los nuevos entornos profesionales nos ponen algunos retos. Por ejemplo, cambios continuos en la forma de hacer negocios. Nuestras organizaciones, por ejemplo, las públicas, están funcionando hoy por hoy, deberían, de una forma distinta. Y no es porque usted esté aquí, don Jorge, no sé si hay alguien más del ICE, pero el ICE, bueno, el compañero don Ricardo. El caso del ICE es un caso interesante, pero también lo es el del INS, que se han entrado en una apertura donde el esquema de gestión tuvo que cambiar completamente. Innovar o morir, decía un libro por ahí. Pero eso debe pasar también a otras instituciones, al MEP, a la Caja, al Ministerio de Trabajo, en general a las instituciones públicas. ¿Cómo podemos generar innovaciones y cómo podemos generar un cambio continuo en la forma, ¿verdad?, de hacer el trabajo, las actividades? En el sector privado ni se diga. ¿Quiénes son del sector que trabajan en empresas, no como consultores ni independientes, que trabajan para una empresa? Ok, muy bien. ¿Y quiénes son consultores independientes? Trabajo autónomo, freelancer. 1, 2, 3, 4, muy bien. 5. Entonces, bueno, aquí tenemos bastantes del sector público, unos 2 del sector privado y unos 5 más o menos de autónomos. Precisamente esa nueva forma de hacer negocios, ¿quién dice que yo puedo estar en Upala, en Isla Chira, y puedo estar haciendo negocios conectada no solamente con otras regiones del país, sino con otras regiones del mundo? Por otro lado, ¿cómo formamos relacionamientos basados en las tecnologías digitales, en las tecnologías de información y comunicación? Nuestros equipos hoy por hoy no dependen de una oficina y no dependen necesariamente de estar ubicados en la misma ciudad. Nuestros equipos, nuestros clientes, nuestros proveedores son globales y precisamente esas son parte de las nuevas competencias que es importante estar formando. Por otro lado, y ya don Jorge lo mencionó, nos estamos enfrentando a diferentes contextos. Los profesionales de hoy en día deberían salir preparados para trabajar con diferentes culturas, ¿verdad? Con Brasil, con India, con Costa Rica, con Managua.
cuáles son las diferentes potencias emergentes que están surgiendo hoy en día en el mercado y también cómo vamos a llegar con una serie de servicios hacia ellos. La capacidad de adaptación es importantísima. Por otro lado, así como la información, la tecnología nos ha mal acostumbrado. Número uno, nos ha mal acostumbrado a tener la información cuando la queremos y cuando la necesitamos, en el instante. Número uno, la tecnología nos ha hecho también, si se quiere, dependientes. De modo tal que los servicios que brindemos nuestras organizaciones, como gerentes, como trabajadores, precisamente van a responder a esa serie de necesidades de tener una respuesta y una atención en tiempo real. Por otro lado, a que nuestros equipos cada vez son más virtualizados. Precisamente por eso ha sido interesante cómo en diferentes instituciones, ¿verdad?, públicas, por ejemplo, han contado con una cantidad de herramientas y a veces no se usan, están subutilizadas. Los equipos de videoconferencias. ¿Cómo podemos hacer reuniones y una serie de actividades por videoconferencias y evitar desplazamientos? No porque yo esté en mi casa, sino porque yo tengo que ir a la sede regional y eso implica un gasto de traslado, de jefe, de chofer, de viáticos, etcétera, de tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología para precisamente formular y desarrollar equipos virtuales de trabajo? Pero eso no va solamente ahí, sino también cómo estamos desarrollando el liderazgo de nuestras organizaciones. Muchas de nuestras jefaturas, en lo público y en lo privado, precisamente, no tenemos la cultura, ¿verdad?, de poder liderar y poder hacer un tipo de coaching virtual, sin que medie el presencialismo, sin tener que ver lo que el compañero está haciendo, ¿verdad?, sin tener que ver precisamente que todos los compañeros están en la oficina. ¿Cómo podemos gestionar el cambio de formar equipos virtuales? Y finalmente, ese trabajo intergeneracional. Entiendo que hoy en la mañana tuvieron un tema de trabajo intergeneracional en las organizaciones. Precisamente eso es el reto. ¿Cómo, y ya lo mencionaba también don Jorge, cómo estamos lidiando entre las generaciones y adaptando una serie de competencias? Ahora en marzo tuvimos el gusto de presentar este informe que tenía como objetivo precisamente conocer cómo estamos en Costa Rica en materia de teletrabajo. ¿Cuántos años dijeron que tenemos hablando de teletrabajo en Costa Rica? 10 años de teletrabajo. Y ustedes han de imaginarse que este es el primer informe del teletrabajo en el país. En 10 años. Necesitamos tener datos y necesitamos tener información. Qué interesante que con el Colegio de Ciencias Económicas podamos también tener un monitoreo de cuántos de sus agremiados están teletrabajando y de cuántos de sus trabajadores independientes están usando las tecnologías como una oportunidad de abrir mercados. En este informe vimos varias cosas interesantes. Número uno, que hay un impacto de lo que son las nuevas economías, muy orientadas hacia servicios. Es de los aspectos que sigue creciendo. Número dos, que el 90% de las personas encuestadas consideran que el teletrabajo agrega valor a su institución, a su empresa, a su organización. Y que realmente tiene todas las condiciones, el 92%. El 92% de las instituciones, por decir algo, de las empresas, tienen todas las condiciones para implementar el trabajo virtual. Y aquí, en esta sala, tal vez un 30, 40% lo están implementando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde está este paradigma? O vaya, es una pregunta a cuestionarse. Por otro lado, en 10 años tenemos el 60% de las instituciones del sector público que están implementando el trabajo virtual. En su mayoría lo aplican 2 o 3 días por semana. Muchos de esos agradecidos por el puente
de la platina, como dicen, pero en realidad de ese 60% que se ha tenido en 10 años, todavía tenemos que el principal reto y la principal limitación, ¿cuál es? El cambio de cultura. Y algo está pasando precisamente en nuestras culturas organizacionales, en nuestros esquemas de trabajo, que nos está impidiendo o adaptarnos a la tecnología y asumir un ritmo de trabajo, o bien que hay una serie de esquemas, de normativas, de esquemas de gestión, de esquemas de liderazgo o de burocracia que nos están impidiendo, ¿verdad?, ser más eficientes en nuestro cambio organizacional. El cambio cultural también está muy relacionado con lo que es la competitividad y la capacidad de respuesta al entorno. Una cultura muy rígida, una cultura poco flexible, poco va a permitir el cambio. Vean, dentro de los temas de cómo responder al entorno, ¿qué hacemos con esas situaciones? ¿Qué podemos sugerir? ¿Qué podemos proponer para que tanto los profesionales de ciencias económicas como también el colegio en sí se realice, se incentiven nuevas actividades? Número uno, lo que es una actualización permanente en el uso de las tecnologías. Todavía yo he llegado a municipios que usan máquina de escribir. Todavía he llegado a otras organizaciones donde piden números de fax o donde imprimen correos y donde hay que imprimir una serie de documentos para archivarlos y dejarlos. ¿Cómo podemos cerrar un gap en el uso, acceso, ¿verdad?, de la tecnología, pero también en lo que tiene que ver con toda una cultura digital dentro de la organización? Número dos, ¿cómo desarrollamos competencias para ambientes virtuales? Porque ya yo no estoy hablando de que yo me voy a mi casa a trabajar, yo estoy hablando que toda la organización necesita tener una cultura digital. Y estoy hablando de que yo como trabajador independiente necesito tener una estrategia digital para mi negocio, para mis clientes, para mis proveedores. También cómo podemos hacer redes de trabajo colaborativas, redes en línea. Qué interesante poder hacer equipos virtuales y que sean de trabajo y que sean precisamente enriquecidos de manera interdisciplinaria. ¿Cómo nos involucramos en proyectos de innovación dentro de la misma organización? En Europa es una tendencia que aunque usted esté en recursos humanos y usted esté en finanzas, podemos hacer proyectos compartidos. Esos son estilos de coworking empresarial, porque ya no tiene que ver con mi disciplina y no tiene que ver directamente con mi área de trabajo, pero que tiene que ver con la empresa como tal. El coworking empresarial es una de las tendencias más acostumbradas en las empresas de Europa, porque precisamente favorece el arraigo, pero también favorece el generar una serie de aspectos que ayudan a que la organización continúe mejorando. Y finalmente, ¿cómo formamos en actitudes propositivas? ¿Cómo formamos en el cambio y en la innovación? Yo recuerdo que desde, los años 90 tal vez se viene hablando de lo que es el cambio. Y todavía es algo que las organizaciones hoy por hoy necesitamos mantener actualizados. La actitud propositiva ante enfrentar nuevos retos. Hicimos hace poco unas guías con el Ministerio de Trabajo, con el Programa Nacional de Teletrabajo, que es el que coordina don Jorge. Y estas guías tienen un propósito, pronto las van a ver ustedes. Estas guías tienen, el propósito de orientar, de facilitar la implementación del trabajo virtual. No solamente porque ya las presas son insostenibles, y aunque se agregue 1 o 2 carriles va a pasar lo mismo. Póngale 6 carriles, va a ser lo mismo, porque ahí no está la solución. Tenemos que pensar, ¿verdad?, de soluciones integrales. Pero estas guías tienen el objetivo de facilitar a los gerentes, de facilitar a las instituciones públicas, de facilitar a los trabajadores independientes y a los municipios, para mi compañero que está aquí en la municipalidad,
en cómo implementar el trabajo virtual. Y precisamente hay un apartado bien interesante de cómo fomentarlo en lo que son los emprendedores y en los esquemas de negocio independiente. Vienen incluso, si se quisiera, en algunas notas un poco específico para que se tenga un apoyo, ¿verdad? No solamente técnico, sino también práctico, sobre qué son esos requisitos que necesitamos. Tenemos que poner atención en normativa, tenemos que poner atención en tecnología, tenemos que poner atención en relaciones humanas, tenemos que poner atención en aspectos de salud ocupacional, etcétera, etcétera. Así que con mucho gusto y a través de don Jorge luego les podemos dar a conocer estas guías y a través del Colegio de Ciencias Económicas. Finalmente, compañeros y compañeras, en realidad tenemos un reto muy bonito y es cómo seguir creciendo. Y cómo seguir creciendo de una forma también global, de una manera integral, en donde los programas de actualización tienen que incorporar un factor digital, tienen que incorporar el trabajo virtual y también esquemas de certificación digital. ¿Cómo certificamos las competencias también digitales para el trabajo virtual en general? Y cómo formamos también y actualizamos programas de actualización, programas de carreras profesionales que incorporen este matiz. Cuando yo salgo de economía, cuando yo salgo de administración de empresas, cuando yo salgo de las diferentes carreras de ciencias económicas, yo también puedo ejercer esas carreras virtualmente. No necesito estar en una empresa, no necesito estar en una oficina, yo lo puedo ofrecer al mundo. Y los nuevos profesionales también necesitan conocer eso. Los millennials hoy por hoy salen de las aulas, ¿verdad?, con una actitud emprendedora. Y el apoyarles precisamente para hacer diferentes clústeres de conocimiento es una de las estrategias. Es interesante porque el Colegio de Ciencias Económicas tiene sedes en todas las regiones. Es así, ¿verdad? En todas las regiones tiene una sede. Qué interesante que esas sedes se vuelvan polos de desarrollo y que se vuelvan polos de atracción y que se genere un mayor crecimiento, ¿verdad?, a través de estrategias virtuales en cada una de las sedes del colegio. Y finalmente, como desde el Colegio de Ciencias Económicas se hace una serie de redes colaborativas para el trabajo virtual, donde de forma interdisciplinaria se pueda también fortalecer no solamente las experiencias profesionales, sino también que hagamos coworking. Necesitamos establecer esquemas de trabajo colaborativo virtualmente. Así que les agradezco su atención. Don Jorge, si quiere, si gusta, viene pues si tienen algunas preguntas los compañeros y hacemos un cierre. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a Jorge y a Andrea esa excelente presentación, ¿verdad? En realidad me agradó mucho. Nos hace ver una realidad que, como se dice, viene de hace 10 años para acá, pero todavía no aterriza, ¿verdad? Creo que con este informe del estado del teletrabajo va a ser importante, dependiendo de la difusión que se le haga, ¿va? Y a las empresas o sectores que pueda llegar. Todo muy interesante. Al final, parte de los apuntes que tengo van apuntando más a lo que decía Andrea. Yo aquí tengo un reto para el colegio, para don Enio y la junta directiva, que sé que han emprendido una tarea muy importante de la organización. Existen en el país, hasta de los datos que escucho o he leído por ahí, más de 220,000 desempleados, ¿no? Creo que anda por ahí. Qué interesante sería saber cuántos son profesionales relacionados con el colegio. Y el reto que quiero plantear es, porque también tenemos una bolsa de trabajo ahí, en la página del colegio llega alguna información, pero es mínima. Qué interesante sería saber cuántos desempleados del colegio, o del colegio no afiliados, o de las áreas de las ciencias sociales existen. ¿Para qué?
Bueno, primero que nada, obviamente, hacer para determinar cuál es el nivel de desempleo. Luego, para generar una estrategia de redes, le digo yo aquí, con las cámaras, con las federaciones y otras entidades, ¿verdad?, que tengan que ver con los reclutadores, que tengan que ver con este tema. Entonces, de esa manera, el colegio eventualmente puede estar colaborando con teletrabajo para estas personas que estén desempleadas, que la han luchado, que la han pulseado y ha sido muy, muy difícil por diferentes razones. Entonces, qué importante sería la participación del colegio en ese sentido, en crear esas redes y esas posibilidades de conseguir eventualmente trabajo para estas personas que tenemos desempleadas, que son parte de nuestro colegio. Y eso es parte de la acción social, considero, del colegio. Y obviamente a menores costos para las empresas, ¿verdad?, generándole ingresos a esas personas que lamentablemente no tengan trabajo. Alguna actividad que en algún momento he mencionado puede ser una expo, también aparte de algo virtual, puede ser una expo pro empleo virtual realizada en el colegio o acá, donde fuese. Ese era un comentario más bien que quería hacer. ¿Está? Ah, bueno. Buenas, muchas gracias. Muchas gracias, realmente me gustó mucho la presentación y como ustedes saben, yo siempre he sido teletrabajador y siempre he sido empujador del teletrabajo y hemos hecho números en el club de investigación de los cientos de millones de dólares que nos podríamos ahorrar en petróleo si dejamos de viajar 2 veces por semana nada más, etc. Sin embargo, todas las monedas tienen 2 caras. Yo creo que siempre es importante verlas y considerarlas. Y quiero pedirles que por favor comenten la noticia de hace 2 semanas de IBM. ¿La oyeron la noticia? Claro que sí. Hacedme el favor. Claro. En realidad lo que plantea el compañero, ¿tu nombre es? Don Luis. Es primero que todo muy innovador y me parece muy bien porque el colegio también, dentro de su acción social y su responsabilidad social, necesita hacer acciones en los territorios y precisamente por los más vulnerados, ¿verdad? Que son, por un lado, los agremiados que no tienen empleo, ¿verdad? Y cómo colocamos a esa cantidad de personas. Número 2, cómo también se forman dentro de las comunidades una serie de acciones que permitan una mayor sostenibilidad y desarrollo. Y precisamente por eso, dentro del esquema de hacer proyectos conjuntos con las cámaras, con diferentes instituciones, con la academia, ahora que veo al compañero de la UCR, y en general con una serie de instituciones, cómo podemos formar en los territorios, en las comunidades, acciones de innovación social digital y que le permita a los agremiados también del Colegio de Ciencias Económicas que se incorporen a través de una serie de servicios y una serie de actividades. Así que creo que es una estrategia para también ponerle aterrizarlo un poquito más, ¿verdad? Pero precisamente eso calza dentro de los esquemas sociales de desarrollo, porque ya no soy solo yo que ocupo un trabajo, sino que cómo hacemos comunidades y territorios dinamizados, ¿verdad? Y que se vuelvan polos de desarrollo. No necesitamos a que todo el mundo venga al área metropolitana a buscar trabajo. Necesitamos descentralizar y formar desarrollos territoriales con una serie de estrategias compartidas. Así que, don Luis, comparto su... Tal vez para referirme a la pregunta de Luis, dos observaciones. Una, los datos más recientes que vi de desempleo en las profesiones nuestras están muy por debajo del promedio nacional. Estamos alrededor de 4%, que es prácticamente desempleo friccional, que llamamos los economistas. Es decir, la situación de la profesión nuestra es bastante positiva, aunque sé que hay casos, particularmente de mi generación, donde el asunto puede ser más difícil si se cae en una situación de desempleo. En esa dirección, el colegio ahora va a buscar desarrollar trabajo como colegio de la siguiente forma. Firmamos convenio con el sistema de banca de desarrollo y con el Banco Popular en los programas de apoyo a emprendimientos y pymes, que tendrán 2 vertientes, una de responsabilidad social
para quienes quieran hacerlo de manera gratuita donde sea necesario y también de manera pagada y con énfasis en zonas fuera del área metropolitana. Eso lo esperamos implementar el próximo año nuestro, que empieza ahora en mes de septiembre. En realidad, en este momento, lo que es el emprendimiento es una de las respuestas que se está, ¿verdad?, como una alternativa de fomentar, precisamente porque ya ese esquema que se tenía anteriormente, de que yo salgo de la universidad y toco las puertas de una empresa, ¿verdad?, eso cada vez se viene diluyendo más y hay que fortalecer en los profesionales la capacidad emprendedora. Así que cuente con nuestro apoyo en todo lo que requiera y con mucho gusto conversar. Sobre la pregunta que plantea don Roberto, es interesante y daría margen para conversar un buen tiempo. Y sí, las monedas son de dos caras, también tienen un canto que llaman, ¿verdad? A veces se vende bien. O sea, en esto no hay ni blanco, blanco, ni negro, negro. Y yo diría, don Roberto, buena acotación, que no solo IBM, hace poco veíamos por ahí, yo no sé si era Yahoo y otros, Yahoo, y hay varias que han reflexionado en el esquema de aplicar el trabajo virtual. Entonces, han llamado a ordenar. Pero también está la otra cara de la moneda. Y son datos a nivel mundial que existen, que hay una tendencia donde cada día se incrementa más. De repente la moraleja que queda de esto, de que no es, digamos, que tengamos todos los elementos a ver si la balanza va más de un lado o de otro, es que esas lecturas también tenemos que hacerlas aquí en el colegio, porque una organización en un momento dado toma una decisión de replantearse todo el concepto del teletrabajo, ¿no? Es un buen tema, y eso se llaman lecciones aprendidas. Pero no todas son lecciones aprendidas malas, simplemente son lecciones aprendidas. Hay una gran cantidad de organizaciones, tal vez el tiempo no me pide para hablar de ejemplos, donde más bien el teletrabajo ha venido un incremento importantísimo. Y voy a hablar de Costa Rica. Y no voy a hablar de los parques industriales, porque ahí tenemos a nuestros hijos, conocidos. Ahí todo el mundo teletrabaja, más bien esa es la práctica, casi que es la norma. La Contraloría General de la República, no sé si hay alguien de la Contraloría. Allá en la Contraloría, el señor me puede corroborar, ellos tienen un programa de teletrabajo muy sólido. Le han venido haciendo ajustes y demás, pero está muy sólido. En la Procuraduría General de la República, más bien se están incorporando una cantidad importante. Igual en la Caja del Seguro Social. Ahora estábamos viendo una cifra de incorporar casi a 16,000 empleados de la Caja del Seguro Social. Bueno, en el MEP también estamos incorporando un grupo. Y a nivel internacional las cifras hablan, pero buena pregunta, don Roberto. Y siguiendo con el comentario de Andrea, qué bueno que en el colegio hagamos encuentros y debates sobre ciertas temáticas con lecciones aprendidas que nos permitan asumir una posición. Eso es. Gracias. Nada más para cerrar con una idea de que no es el teletrabajo por el teletrabajo. En realidad es cómo utilizamos las tecnologías para potenciar lo que hacemos. Y yo creo que ahí está el valor. Y eso tiene que ver también con un factor de actitud y un factor cultural. Entonces, hilemos las piezas. No podemos quedarnos sola con la tecnología y tampoco podernos quedarnos solamente con una buena actitud. Necesitamos una interrelación, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que nos va a generar valor. Muchas gracias.